Buenas noches, chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, o es buenas tardes todavía. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy. Bien que se vayan conectando todos los compañeros y vamos a abordar el tema que quedó pendiente, los contratos de trabajo para poder terminar ese tema. Ojalá no tengamos problemas de señal. Por el momento andamos bien. Bien, voy a compartir el material mientras se van conectando todos. Mientras se van conectando todos los compañeros. Bien. Bien. Aguardando unos segundos de que se vayan conectando todos los compañeros, conforme ustedes pueden ver en la diapositiva, habíamos quedado justamente en abordar el tema de los contratos de trabajo y habíamos definido el tema de lo que es un contrato como aquel acuerdo entre empleador y trabajador para que uno preste los servicios a favor del otro y el otro pues pague por esos servicios, ¿cierto? En este acuerdo se van a determinar derechos y obligaciones para ambas partes, porque al ser un acuerdo de voluntades se presume que siempre va a concurrir la buena fe de ambas partes. Cuando hablamos de buena fe, estamos hablando de el crédito, de la credibilidad que cada uno va a demostrar en función al contrato de trabajo. Les voy a recomendar, chicos, que estando en materia laboral, tenemos que diferenciar el contrato de trabajo ciertamente con los contratos civiles o los contratos comerciales, ya porque conforme ustedes se estarán dando cuenta, materia laboral es un área especial, bastante especial. A veces ciertas condiciones o ciertas estipulaciones legales van a diferenciarse de un contrato civil, por ejemplo, como lo habíamos estado manifestando, de que en materia laboral el contrato verbal es tan válido legalmente como el contrato escrito. Lo que no ocurre a ciencia cierta y en esa cabalidad en materia civil, si bien en materia civil, para hacer una comparación, también se conoce el contrato verbal, su eficacia jurídica en caso de incumplimiento está sujeto necesariamente a un proceso judicial que valiéndose de todas las pruebas, la parte que ha cumplido puede demandar a la parte que ha incumplido. En cambio, en materia laboral, el trabajador, quien viene a ser el beneficiario directo de un contrato verbal, ¿sí? Entonces lo único que debe hacer es manifestar de forma, reitero, verbal, las supuestas condiciones en las cuales hubiera celebrado el contrato con la parte empleadora. Bien, este acuerdo entre el empleador y el trabajador, ya, para que uno preste los servicios y la otra parte pague por esos servicios, tiene requisitos, tiene formalidades, tiene exigencias que sí o sí debe cumplirse. Como en todo contrato, los requisitos no van a variar, ¿cierto? El incumplimiento de uno de estos requisitos, la carencia o la no consideración de uno de estos requisitos va a acarrear una posible nulidad del contrato, ¿ya? Lo va a volver ineficaz legalmente. En materia laboral, también concurren estos requisitos como en otras áreas del derecho. Vamos a conocer cuáles son. Uno de los primeros requisitos que prevé que un contrato de trabajo debe cumplir para tener su validez legal es el consentimiento. El consentimiento viene a ser la manifestación de aceptación, aquella expresión de voluntad
que cada una de las partes a momento de celebrar un contrato de trabajo va a manifestar. La empresa o el empleador va a celebrar un contrato de trabajo con el trabajador porque requiere de la mano de obra o del personal para realizar cierto servicio. Y el trabajador va a prestar su consentimiento porque fruto de ese trabajo va a recibir una remuneración económica que le va a servir para la subsistencia personal y de su familia. Este consentimiento se presume que es brindado por ambas partes bajo el marco del principio de buena fe, es decir, de credibilidad. Oiga, usted puede confiar en mí y el otro lo propio. Usted también puede confiar en mí. Entonces, es una expresión, es una manifestación de aceptar de forma voluntaria. Bien. Otro de los requisitos del contrato es el objeto que va o viene de la mano también del otro requisito que es la causa, ¿ya? Y vamos a definir al objeto del contrato con una pregunta, ¿ya? El para qué contratamos. Si nos ponemos al lado de la empresa, el objeto va a ser el para qué contratamos. Y la causa va a ser el por qué contratamos o el por qué me contratan, ¿cierto? De forma recíproca. Si la empresa va a requerir personal, va a requerir trabajadores, estos trabajadores deben cumplir necesariamente la función o el desempeño de algún cargo. Por eso, cuando veamos un formato de contrato, cuando veamos la cláusula del objeto, seguramente va a establecerse la leyenda que diga el trabajador o la empresa contrata los servicios del trabajador para que desempeñe o para que cumpla el cargo de cajero, ¿cierto? Entonces, el objeto es el para qué del contrato. ¿Para qué contrato? Para que se desempeñe como cajero. ¿Por qué contrato? Porque necesito un cajero, ¿cierto? Es la causa, el motivo, la motivación que genera a las partes suscribir este contrato. Ahora, tanto el objeto como la causa, chicos, deben cumplir desde el punto de vista legal dos requisitos. El objeto debe ser, junto con la causa, siempre lícita, es decir, siempre legal. El para qué contrato debe ser para algo legal. El por qué contrato también debe ser para algo legal. El otro requisito de estos dos esenciales elementos del contrato son que deben ser realizables, se deben poder hacer, se deben poder materializar. Si yo contrato a un trabajador en mi condición de empresario para desempeñar el cargo de cajero, es porque necesito en las actividades empresariales que desarrollo seguramente una persona encargada de poder controlar la caja, ¿cierto? Esa es mi motivación. ¿El por qué? Porque necesito. ¿El para qué? Para que cumpla esa función. ¿Ok? Cuando me refiero a que el objeto y la causa deben ser realizables, deben ser especialmente el objeto determinables, estoy hablando de que no puedo suscribir o celebrar un contrato para un objeto, para un objetivo que no se va a poder cumplir. Ejemplo, contrato los servicios de Ariel Fernández Encinas para que dentro del término de 90 días pueda traerme o bajarme una estrella. La pregunta es, ¿el objeto de ese contrato es lícito? ¿Es legal? De pronto sí, porque no conozco ninguna norma que prohíba bajar a las estrellas, ¿cierto? Muy bien, vamos a asumir de que es lícito el objeto. ¿Pero es realizable? ¿Es No, materializable? No, no no. es. Entonces, si no cumplen estos dos requisitos, es decir, la licitud y lo realizable, vamos a fracasar en el contrato, ¿cierto? Otro ejemplo. A ver, mi empresa emite una publicación de convocatoria de personal, se requiere trabajadores para la población, solo ejemplo, académicamente hablando, chicos, por favor, para la población del Chapare, para cumplir las tareas de pisar coca y su posterior producción de droga.
¿Es legal el objeto? ¿Ese para qué? Ilícito. Ilícito, ¿cierto? Ujú. Está fuera del marco de la norma. ¿Ese contrato será legal o será ilegal? Ilegal. Ilegal, Legal. ilegal, ¿cierto? Totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque el objeto es ilícito. Y lógicamente la causa, por eso digo, van de la mano ambos requisitos. La causa, la motivación para hacer pisar coca y producir droga. ¿Será lícita también el motivo que me mueve a contratar? No, pues ahí va a No. venir tráfico de sustancias controladas, ganancias ilícitas, qué sé yo. Entonces, debe quedar claro que el objeto y la causa como requisitos del contrato siempre deben ser lícitos y deben ser determinables o realizables. ¿Ya? No puedo suscribir un contrato de trabajo para una tarea imposible, ¿cierto? Como bajar las estrellas o cualquier otra actividad que no se va a poder realizar, no es materializable. Perfecto. El cuarto contrato es la capacidad jurídica de las personas. Desde ya todos sabemos que los menores de edad no pueden contratar en ninguna materia ni área del derecho, salvo la emancipación, salvo la emancipación. Y para los chicos de ingeniería comercial y administración, les aclaro que cuando hablamos del término emancipar, es volver mayor de edad a un menor de edad. ¿Quién lo vuelve? El juez. El juez. Exactamente. El juez es la autoridad competente que cumpliendo determinadas formalidades y requisitos, un menor de 18 años le pide al juez que lo emancipe, es decir, que lo habilite, que le dé capacidad jurídica para poder obrar. Lógicamente no es porque yo quiero, sino que deben concurrir el cumplimiento de ciertas formalidades. Por tanto, en materia laboral, también se exige como requisito que las personas cuenten con esa capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la mayoría de edad en Bolivia, reitero, lo asumimos a los 18 años, aunque de manera excepcional los menores de 12, 14, 16 años podrían trabajar con autorización de sus padres y con la venia del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Además, cuando sean menores de edad, hombres o mujeres, y estén autorizados a trabajar por sus padres y con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, las tareas que vayan a cumplir estos menores de edad autorizados deben ser acorde a su capacidad intelectual y a su capacidad física. No le puedo meter a un menor de 14, 15, 16 años, por ejemplo, como estibador. No va a poder, para descargar, digamos, pues, bolsas de cemento. Imposible. Su capacidad, su condición física no le va a dar. Puede ser bastante peligroso y lo propio con las mujercitas. Cuando los menores de edad son autorizados cumpliendo las formalidades que el Ministerio de Trabajo exige y además el Código Niña, Niño, Adolescente, estas tareas que ellos vayan a realizar deben ser acorde a su condición física y a su condición intelectual de acuerdo a su edad, ¿ya? Eso excepcionalmente. La forma. La forma es un requisito bastante importante en materia laboral, como lo es también en otras materias. Pero resulta que en materia laboral, cuando hablemos del requisito de la forma, es decir, el diseño, la estructura, la silueta del contrato, no necesariamente vamos a hablar de contratos de trabajo en documento público o contratos de trabajo en documento privado. Eso es en materia civil. Cuando hablemos del requisito de la forma en materia laboral, estamos hablando de que los contratos laborales, los contratos de trabajo, bien pueden ser celebrados de forma verbal o de forma escrita. Eso es lo que nos enseña y nos indica el requisito de la forma en los contratos en materia laboral. ¿Estamos? La forma se va a referir a que los contratos pueden ser celebrados en documento público, mejor dicho, de forma escrita
o de forma verbal. Desde ya, grábense que en materia laboral, reitero una vez más, los contratos verbales tienen la misma validez legal que los contratos escritos. Juan Daniel ha levantado la mano. Adelante. Doctor, disculpe una consulta. Doctor, en caso de que la persona fuera menor de edad y quisiera trabajar, pero no tiene autorización de los papás, Ajá, pero solo tiene la autorización de los tíos, ya, doctor, ¿cómo se podría proceder ahí? Digamos, allá, si fuera para la contratación o para la compra y venta. ya. A ver, muy buena pregunta. Desde ya, si no estuvieran los papás por alguna razón y los tíos como parientes más cercanos asumen la responsabilidad de autorizar, esa autorización debe ser avalada por el Ministerio de Trabajo. Antes bastaba con que los tutores, los papás o el familiar que estuviera a cargo del menor hicieran una carta en la que autorizaban, la firmaban y esa carta el menor la llevaba al Ministerio de Trabajo o le daba a su empleador y el empleador iba al Ministerio de Trabajo y lo hacía visar. Hoy por hoy, si son los padres o son los tíos en este ejemplo, deben concurrir de manera personal y presencial ante el Ministerio de Trabajo y deben manifestar que estando bajo su cargo, bajo su custodia, el menor de 14, 15, 16 años y ante la necesidad de trabajar, ellos autorizan. Entonces el ministerio ahora emite un formulario en el que también avala, visa, autoriza junto con los padres que el menor trabaje, pero no es una autorización libre. Para cuando los padres vayan a autorizar que el menor trabaje, el menor o por lo menos ya deben conocer dónde quiere trabajar, cuánto se le va a pagar y qué actividades va a realizar. Entonces, si tú me dices que es para la compra-venta de algo, digamos una tienda de repuestos, una tienda de abarrotes, qué sé yo, entonces el ministerio va a analizar en función al tipo de actividad que va a realizar si es acorde a su edad, a su condición física y a su condición intelectual según su edad. Ese es el procedimiento actual que se debe realizar. ¿Por qué? Porque si mi empresa contrata a un menor de edad, si bien no voy a tener problemas de pronto ese mismo momento, pero si por alguna desafortunada circunstancia alguien me denuncia o el ministerio realiza una inspección como las que está acostumbrada, es una contingencia legal bastante grave. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se está tratando esos temas bajo el tipo de trata y tráfico de personas, en este caso de menores de edad. Entonces la empresa puede tener serios problemas en el ámbito laboral y en el ámbito penal. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado cuando uno es empresario. Ana María, adelante. Doctor, ¿y lo mismo sucedería con los extranjeros que no tienen autorización para trabajar? Bien. A ver, cuando se trata de ciudadanos extranjeros, no basta con que este ciudadano, estamos hablando desde el punto de vista formal, chicos, ¿ya? Desde el punto de vista de empresas y empleadores formales. Cuando se trata de ciudadanos o de personas extranjeras, no basta con que ellos nos presenten a nuestra empresa su permiso de residencia temporal, de definido e indefinido. Todo extranjero, desde el punto de vista legal, fuera de tener la residencia autorizada en nuestro país, debe tramitar el objeto determinado, debe tramitar su visa de trabajo. En la Jefatura Departamental de Trabajo, si alguna vez ustedes la visitan, el trámite que hacen los extranjeros o las empresas para su personal extranjero que de forma legal tiene el permiso para trabajar, se maneja con el nombre de las famosas carpetas rojas. Cuando vean carpetas rojas en el ministerio, estamos hablando de que esa carpeta contiene la solicitud de visación de contratos de trabajo para personal extranjero, pero que cumpla con los requisitos. ¿Por qué? Porque si yo, empresa, contrato los servicios de un extranjero que no tenga la visa trabajo o el objeto determinado, primero, que no voy a poder visar su contrato escrito en el Ministerio de Trabajo, porque no tiene el requisito que se exige. Segundo,
Seguramente, aunque firme un contrato escrito con él, no va a estar visado por el ministerio, me voy a arriesgar de que en alguna situación de inspección o de verificación, el ministerio me multe y son multas bastante fuertes. ¿Ya? Entonces, de forma legal, hay que cumplir con los requisitos. Pero bueno, vayamos a la realidad. Hay cualquier cantidad de empresas que contratan menores de edad, que contratan personal extranjero. Pero la contingencia desde el punto de vista legal está latente, chicos. Sería una gran mala suerte que alguien los denuncie o en su caso que la Jefatura Departamental de Trabajo haga una inspección sorpresa. Porque en las inspecciones que el Ministerio de Trabajo hace a las empresas, las hace de dos maneras, una inspección técnica y una inspección laboral. Cuando hablamos de la inspección técnica, vamos a hablar de que el Ministerio va a revisar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad industrial. Ya todas. Señalización, dependiendo de la empresa, extintores, medidas de seguridad, ambientes ventilados, o sea, todo lo que es la técnica, señalización de salida, salida de emergencia, absolutamente. Y cuando hablamos de inspección laboral, estamos hablando de todo lo formal. Les van a pedir copias de los contratos, copias de las planillas, si tienen personal extranjero, si tienen personal menor de edad, las debidas autorizaciones, todo. Y si no las tienen, cada infracción está evaluada entre 1.000 y 10.000 bolivianos en función a la cantidad de trabajadores. O sea que esa contingencia desde el punto de vista empresarial es latente, ¿ya? Pero no vamos a negar que en la realidad hay personal menor de edad que trabajan, como decimos vulgarmente, de negros, ¿no ves? Es decir, de ilegales, como nos dicen en el extranjero. Y personal extranjero también. Pasa que cuando tienen este personal las empresas no los declaran en las planillas a las AFPs, no los declaran en las planillas a las cajas de salud. ¿Por qué? Porque para eso se requiere el contrato visado de estas personas. ¿Listo? Es lo mismo que ocurre. Bien, ¿algo más? Continuamos. Continuamos. Está viendo. Gracias. Ok. Entonces, lo que yo quiero que empecemos a diferenciar, chicos, es, acabamos de ver el concepto y los requisitos del contrato. Tenemos que tener la idea clara de que los requisitos son el consentimiento, el objeto, la causa, la capacidad y la forma. Esos son los requisitos o formalidades. En la diapositiva actual estamos viendo las características del contrato de trabajo. Ojo, que no son lo mismo que los requisitos. Las características del contrato de trabajo, entre otros muchos que hay, los más importantes vienen a ser que es consensual. ¿Qué quiere decir? Que es consensuado, acordado y consentido por ambas partes. ¿Ya? También es bilateral. Cuando hablo del carácter bilateral, no necesariamente me estoy refiriendo a la existencia de un empleador y de un trabajador, porque la idea de bi nos lleva a dos, lateral, dos lados, ¿cierto? Sino que me estoy refiriendo al sentido obligacional, al sentido de las prestaciones. Ejemplo, empleador, trabajador son los sujetos del contrato de trabajo y de la relación laboral. El trabajador va a prestar servicios a favor del empleador, ¿no ve? A eso se llama prestación. Hay un efecto. A cambio de esos servicios, el empleador va a realizar una contraprestación. ¿Cuál va a ser esa? ¿Qué va a hacer el empleador? Como retribución de los servicios prestados por el trabajador. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le va a pagar? Va a pagar un salario. O sea, Va a remuneración. realizar una Remuneración. Exactamente. Entonces, a eso se refiere el carácter bilateral. Hay una prestación y hay una contraprestación. El trabajador realiza la prestación de servicios y el empleador o la empresa, en contraprestación por esos servicios, paga un salario. ¿Estamos? A eso se refiere.
El contrato de trabajo, chicos, es siempre oneroso. ¿Por qué? Porque en Bolivia, así como en la mayoría del mundo, de los países del mundo, la esclavitud ya no existe. La servidumbre laboral ya no hay. Por tanto, ya no hay trabajo gratuito. El trabajo siempre debe ser remunerado. Y oneroso quiere decir costoso. Hay un costo por el servicio prestado. ¿Listo? Hay un costo. Jamás va a ser característica de un contrato de trabajo el carácter gratuito. En otros contratos civiles sí hay el carácter gratuito. En materia laboral no hay. Siempre va a tener la característica de onerosidad, ¿ya? Porque hay un costo, hay dinero de por medio. Conmutativo. El carácter conmutativo tiene que ver con la equivalencia entre lo que tiene que haber el cargo y las tareas que desempeño y el salario que me pagan por esas tareas y por la responsabilidad del cargo. La Organización Internacional del Trabajo, y entiéndanme bien por favor, ¿no? Hace muchos años atrás, estableció una ecuación para que las empresas puedan determinar cuánto le debo pagar a un determinado trabajador que ocupa un determinado cargo y realiza específicas funciones. ¿Cómo podríamos establecer cuánto le debo pagar, por decirles, a un auxiliar de caja? ¿Qué parámetros puedo tomar para establecer un salario? El rango inicial de pronto va a ser el salario mínimo nacional, ¿cierto? Dispuesto por el gobierno y que determina que nadie puede ganar por debajo de ese salario, así dice. De pronto mi monto de arranque va a ser ese. Pero ¿qué factores, qué parámetros tomo en cuenta para determinar cuánto debe ganar un auxiliar de caja? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué parámetros, qué datos, qué factores voy a tomar en cuenta? Doctor, el La horario de trabajo. responsabilidad y el tiempo de trabajo, doctor. A ¿Qué ver, tan adelante. preparado está? ¿Ya? La Yo creo Eh, que ¿Ya? dependiendo el de la tiempo. empresa, doctor, piden diferentes requisitos, ¿no? ¿Ya? Y de acuerdo a los requisitos es lo que se les va cancelando. En este caso, digamos, por un cajero, yo creo que si trabajar en un banco le van a pedir experiencia de 1 o 2 años como máximo, como mínimo. Después le van a pedir si tiene alguna idea de, o si ha trabajado en otro lado, si tiene experiencia. Ya. Esos les van a pedir, pero ¿cómo la empresa, el banco cualquiera, va a determinar el monto? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, Por si las horas de trabajo, doctor. ya podría ser la jornada laboral, Porque muchas veces los cajeros trabajan extra horas. Y la posibilidad. ya podría ser. Fíjense, parece tan sencillo que llegado el momento no lo es. Es importante lo que uno de ustedes decía, dependiendo del tipo de empresa. Puede ser, Te preguntan a veces, le dicen, ¿no ve? te Pretensión dicen, salarial. Y a eso iba. Fíjense que en el carácter conmutativo, este carácter conmutativo nos dice que debe haber equilibrio entre el salario que vamos a pagar y las tareas que vamos a desempeñar. No es proporcional menos conmutativo que una secretaria de gerencia gane 3,000 y una secretaria de recepción gane 5,000, ¿cierto? No es conmutativo. Las responsabilidades fuera de la experiencia, la formación profesional, la responsabilidad que infiere ser secretaria de gerencia en relación a secretaria en recepción no son las mismas. Entonces es imposible pensar que una secretaria de gerencia gane 3,000 y una secretaria en recepción gane 5,000. ¿Es conmutativo? De ninguna manera, ¿cierto? Pero fíjense que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos alegra hace muchos años atrás y dice, nosotros les vamos a dar la ecuación para poder determinar un salario en un determinado cargo. Y la expectativa era grande. Cuando sale la ecuación, simple y llanamente la OIT dice,
Monto de arranque, monto inicial, el salario mínimo nacional de cada país. Lógico, perfecto. Y la ecuación es la siguiente. El salario debe ser determinado bajo la siguiente ecuación. Igual trabajo, igual salario. Resumen, carácter conmutativo. ¿Le han entendido algo? Es muy general. Sí. ¿Qué nos Sí, se está entiende. diciendo? Usted, señor empleador, debe fijar el salario en función, como Del ustedes han dicho, trabajo que realiza. exactamente, al trabajo, a las tareas, al grado de responsabilidad, al grado de compromiso, al grado de preparación, formación académica, ¿cierto? De ahí que es en muchas empresas o muchas instituciones, yo entro como licenciado en determinada especialidad, gano 7,000. Ah, pero dentro de la escala y estructura salarial de esa empresa dice, con pregrado 7,000. Si tuviera un diplomado, por decirle, ¿no? 8,000. Si es magíster, 9,000. Si es doctor, Doctorado. 12,000. Exactamente. Eso no es porque a la institución o a la empresa se le ha ocurrido o inventado. No. Es el carácter conmutativo y la ecuación proporcionada por la OIT. ¿Cierto? Y sí, como bien decían ustedes, en parte está librada a la decisión de la empresa, por las características, por el tamaño de empresa, por las tareas a cumplir y todo aquello. A eso se refiere el carácter conmutativo. Debe haber equilibrio entre el trabajo que se desarrolla y el salario que se va a ganar. Ana María. Doctor, también cabe recalcar esto de los aranceles, ¿verdad? Los aranceles que existen están determinando las pautas para cada actividad. En el caso de los abogados o de los notarios, lo que deben cobrar o lo que deben ganar. A eso le llamamos al promedio que se maneja en el medio, ¿cierto? Hacen un promedio, a ver, para encontrar una media, pero también algo muy cierto. La empresa tiene esa media cuando convoca personal y como algún compañero decía, cuando sacan alguna convocatoria, dicen, ¿no? Indique pretensión salarial para considerar o para descartar. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que el carácter conmutativo, en términos claros, busca el equilibrio entre lo que se hace y entre lo que se gana. Dos participantes han levantado la mano. Adelante, uno por uno. La palabra, doctor. Adelante. Gracias. Sobre este punto de lo conmutativo, tengo una pregunta. Ya que la empresa en realidad es quien determina los parámetros para establecer un determinado salario en función a las obligaciones que tiene el trabajo siguiente. Hay algunos casos donde el trabajador se le aumenta el salario en función a la antigüedad, pero sigue desempeñando las mismas funciones, es decir, no ha variado sus obligaciones, pero sí por antigüedad, y usted me corregirá si me estoy equivocando, las empresas creo que tienen la obligación de subirles, o el podría solicitar que se le suba un poco el sueldo, o A no. ver, sí, tienes razón. En primera instancia, el incremento de sueldo o el aumento de sueldo, primero, en nuestro país, se da por la determinación gubernamental cada 1 de mayo, ¿cierto? Hay un incremento salarial en un porcentaje convenido entre el Estado y la organización matriz de los trabajadores. Segundo, otra posibilidad de aumento al salario, al total ganado, puede ser por el bono de antigüedad. Hay un bono de antigüedad que está sujeto en un porcentaje a la cantidad de años de trabajo que tiene el trabajador en la empresa. Cada que cumple un determinado parámetro, que lo vamos a conocer en el tema de beneficios sociales, la empresa debe incrementar en base a una tabla que existe para el bono de antigüedad. Y tercero, puede ser una política empresarial, una política institucional que determine el incremento salarial no solo en base a lo que el Estado ha sacado, sino en base a la política institucional de motivación o retribución a sus trabajadores. ¿Ya? Se da
se da. ¿Por qué? Porque la teoría y la doctrina laboral entienden bajo el principio de continuidad de la relación laboral, el principio de estabilidad laboral, que mientras más años el trabajador se quede en la empresa y desempeñando un determinado cargo, se vuelve más experto, adquiere experticia fuera de la experiencia. Es tan bueno en las tareas que realiza por la experiencia que tiene, que lógicamente la empresa, dependiendo siempre del tipo de empresa, le va a retribuir o genera el pago de algún bonito, de alguna retribución, ¿cierto? Esas son las formas o los modos de poder incrementar salarios, siempre, siempre, reitero, dependiendo del tipo de empresa del que vamos a hablar. La que sí es obligatoria es lo que se daba cada año, a excepción de este por la pandemia, de que cada 1 de mayo se emitía decretos supremos, tanto incrementando el salario mínimo nacional como estableciendo un incremento al haber básico de los trabajadores. Andrés Canaviri, adelante. No, doctor, yo ya realicé mi Ya, pregunta, gracias. perfecto. Entonces, ese es el carácter conmutativo, chicos, ¿ya? El carácter de tracto sucesivo tiene que ver con que el trabajo, nosotros cuando somos trabajadores, lo realizamos de forma periódica, día a día. Cuando uno está en la universidad, y no me van a dejar mentir, en gran mayoría lo que quiere es terminar rápido su carrera porque quiere trabajar, ¿cierto? Nos desesperamos que termine, a excepción de los que ya trabajan y estudian, ¿no? Pero cuando uno ya sale, termina su profesión y empieza a trabajar, el cumplimiento de las funciones o tareas que se desarrollan son periódicamente, de forma sucesiva. Hoy lunes tengo que ir a trabajar, martes tengo que ir a trabajar, miércoles lo propio, jueves lo propio, viernes. Y si de pronto mi empresa trabaja sábado, también sábado. Y espero con ansias el día del descanso. Termina el día del descanso y debo seguir cumpliendo con mis tareas de forma sucesiva. A eso se refiere. El contrato de trabajo se va desarrollando a través del tiempo. ¿Listo? Bien. Reitero. Hemos visto requisitos del contrato. Consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. Lo que acabamos de ver son características del contrato. Consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. Mucho cuidado con confundirse, no es lo mismo. Bien, elementos de los contratos de trabajo. Tema bastante importante para que podamos entender cómo las autoridades administrativas en materia laboral, la judicatura laboral, es decir, los jueces en materia laboral y los altos tribunales de justicia, determinan en base a estos elementos en qué situación existe o no existe una relación laboral. ¿Ya? Estos elementos son los que van a determinar cuándo hay relación laboral y cuándo no hay relación laboral. Y es un aspecto muy importante que tenemos que conocer. Pero como estamos a menos de 1 minuto para terminar la primera sesión, por favor les voy a pedir que voy a cortar acá la primera sesión y en segundos les paso